Bien, quiero invitarte a que busques en la palabra de Dios, en la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Vamos a leer, yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Titulé al mensaje de esta mañana, siempre le pongo títulos, nunca lo digo, pero le puse título y me gustó mucho, así que lo voy a decir en esta mañana. El título del mensaje es Lucha de Tronos, ¿sí? Y vamos a estar viendo un poco acerca de la carta a la iglesia de Pérgamo. Dice el versículo 12, en la NBI si puede ser, así vamos con la misma traducción. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Versículo 14. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Versículo 17, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo, que solo conoce el que lo recibe. Esta es la palabra que vamos a usar para meditar en esta mañana, y para poder tener tal vez un poco de comprensión, es importante saber quién o qué era la ciudad, algunas características de Pérgamo, de la ciudad de Pérgamo donde se encontraba esta iglesia que recibe esta carta. Y no vamos a entrar en cuestiones de historia y geografía porque no es el objetivo de esta mañana, pero sí hay tres cosas de su historia, de su realidad cultural, espiritual, de su geografía que quiero que tengas presente porque va a ser importante para lo que vamos a ir hablando luego. En primer lugar, Pérgamo era una ciudad que estaba construida en un cerro que estaba a 300 metros del nivel del mar. Se erguía orgullosamente esta ciudad allí a 300 metros en ese cerro rocoso, y eso la hacía ya de entrada verse superior al resto de las ciudades del valle y del no me sale la palabra del valle que se encontraba, de la llanura que se encontraba allí en esa zona. Esta era una ciudad muy rica, con muchos recursos. Y ese es el primer punto que quiero que retengas, que a la vista de aquellos que llegaban a Pérgamo, se veía una ciudad con apariencia real. Era realmente una ciudad digna de que habitara un monarca, un rey. No era cualquier ciudad. La segunda característica que quiero que recuerdes mientras vamos desarrollando el mensaje es que Pérgamo tenía una biblioteca que contenía más de 200.000 pergaminos. Era la biblioteca más grande del mundo en ese momento, que solamente era superada por la famosa biblioteca de Alejandría, una de las maravillas del mundo. En tercer lugar, la tercera característica que quiero que recuerdes es que en esta ciudad de Pérgamo era la ciudad por excelencia de la religión pagana en todo el imperio occidental de Roma. Toda la parte
occidental de Roma. En este lugar estaban erigidos el templo de Zeus, de Atenas, de Dionisio, de Asclepio o Esculapio. Este último era el dios de la sanidad, el dios de la medicina, cuyo símbolo era la serpiente envuelta en el bastón. ¿Usted conoce ese símbolo? ¿Dónde lo ha visto? En una farmacia. Ese símbolo nace en Pérgamo. Ese símbolo es el símbolo del dios Esculapio, ¿sí? Y es interesante y abrumador al mismo tiempo, pero parte de los ritos que ellos tenían en este templo era que las personas venían de todo el mundo a buscar sanidad de sus enfermedades y se tiraban en el suelo para que serpientes no venenosas los mordieran y supuestamente de esa manera ellos eran sanados. 3 características simplemente que son importantes porque ya después vamos a ir mencionando algunas cosas más. La palabra comienza diciendo: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. ¿A qué te hace acordar esa expresión? ¿Ah? Alguien dijo por ahí. La palabra. Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, cortante como espada de 2 filos. Es importante, el versículo 13, de ahí del 4, después de que dice esto, dice, porque penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. En primer lugar, dice que la palabra de Dios es como una especie de sensor que detecta alguna falla antes de que esa falla se exteriorice. Porque dice que discierne las intenciones y los pensamientos. En mi auto, como en el tuyo o en cualquier auto, tenés un sensor de temperatura. Ese sensor te dice cuál es la temperatura que tiene el motor. Y tiene un dispositivo que dispara cuando esa temperatura empieza a subir para que no siga subiendo, se recaliente y se funda el motor. Mantiene la temperatura al máximo, ahí al límite. Ahora, si yo no presto atención a lo que me dice el sensor, porque el sensor te va a decir que el auto va a empezar a subir la temperatura, y si falla el sistema, el sensor te va a decir que ya la temperatura está excediendo el límite máximo. Tal vez vos no vas a ver ni humo ni ningún efecto exterior, pero el sensor te va a indicar que hay algo que no está bien para que puedas atacarlo a tiempo. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Porque si no prestas atención al sensor, lo que es solamente interno, tarde o temprano se va a exteriorizar. Y ya no van a ser intenciones, ya no van a ser pensamientos, sino que van a comenzar a ser acciones. Pero también dice en el versículo 13 que está relacionada la palabra con rendir cuentas. Es decir, la palabra de Dios está relacionado con el principio de autoridad. Ahora, también es verdad que en la antigüedad, en el Imperio Romano, aquel que tenía la espada de doble filo, era el procónsul, es decir, el gobernante que estaba en cada ciudad. Había un gobernante puesto por Roma, por el Imperio Romano, que era el que gobernaba y le llamaban el procónsul. Él gobernaba con la espada en su mano. Él era el que determinaba quién debía morir y quién debía vivir.
De la misma manera, Jesús acá se está identificando como aquel que tiene la espada, aquel que tiene la autoridad para gobernar, aquel que aún está por encima de cualquier gobernante, por encima de cualquier país, de cualquier nación, de cualquier trono. Es Jesús el que tiene la espada y que decide sobre la vida y la muerte de las personas. Dios, Jesús, en este versículo se identifica. El título es Lucha de Tronos, porque no quiero adelantar, pero el texto tiene explícitamente, habla de la tolerancia, habla de que el error más grande que tenían los de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, es que toleraban enseñanzas en contra de los principios de Dios. Pero quiero decirte que explícitamente y atrás de eso hay otro problema, que era una cuestión de gobierno, de quién gobernaba en ese lugar y en esa iglesia. Por eso es importante entender esta figura de Jesús como aquel que tiene la espada, que es el que gobierna, el que ejerce gobierno por encima de cualquier otro hombre o gobernante. Y por último, el tercer lugar, la espada era un arma de guerra. Y dice ahí el versículo 16, o te arrepientes o iré contra ellos con la espada que sale de mi boca. Es decir, que Jesús también se identifica como aquel guerrero que se levanta en contra de Satanás, que se levanta en contra del infierno, que se levanta a favor de su pueblo y que ejerce justicia sobre aquellos que se levantan, demonios, principados, Satanás y personas que se levantan en contra del reino de Dios y de los principios de la palabra de Dios. Jesús se refiere a Pérgamo, leíamos allí en el texto, sobre el lugar en donde tiene el trono Satanás. Dice, sé dónde vives, allí donde tiene su trono Satanás. Identifica a Pérgamo como aquel lugar en donde Satanás vive. Es decir, que el diablo, que Satanás tiene su trono en aquel lugar en donde le dan honra y lugar a él. Recordá que te dije que Pérgamo era la sede por excelencia de la religión pagana. Fue la primera ciudad en erigir un templo para brindar culto al César. Ninguna otra ciudad rendía culto al César hasta que Pérgamo levantó un templo para poder venerar al emperador. Jesús dice, ahí es donde tiene el trono Satanás. Es decir, Satanás tiene su trono en aquellos lugares en donde se le rinde honor. Y yo quiero hacer un alto en este punto. En primer lugar, quiero aclarar lo mismo que aclaré cuando prediqué sobre Éfeso, sobre la carta a Éfeso. Cuando nosotros leemos estos textos donde nos dice, dile, escribe a la iglesia, es muy común que nosotros pensemos en la iglesia solamente en el ámbito comunitario. Pero no te olvides que la iglesia sos vos y soy yo. Cada uno somos la iglesia y al mismo tiempo todos somos la iglesia. Es decir, que esta palabra no es para el hermano que está a mi lado solamente, sino que primeramente esta palabra es para mí, que tengo el micrófono, y para cada uno de los que están en este lugar. Dicho esto, para que no divaguemos, sino que apliquemos a nuestra vida, yo quiero decirte que el hecho de dar honra a Satanás no tiene que ver con tener una estatua, un santo en tu pieza al cual le rindas adoración y veneración todos los días de tu vida. Honrar al diablo, es decir, darle lugar para que él establezca su trono, significa solamente desviar la adoración y la honra que es debida a Dios a otras cosas. Nosotros honramos a Dios, al diablo, adoramos al diablo por más fuerte que suene,
cuando nosotros desviamos lo que debe ser para adorar a Dios a otras cosas, a otras personas. Esta semana en un grupo de WhatsApp de compañeros que me quedaron de Buenos Aires, a raíz de la muerte de Maradona, un compañero puso, a ver si me acuerdo textualmente, puso algo así como: el cuerpo de nuestro verdadero Dios nos ha dejado para siempre. Y puso: al otro no lo conozco. Hoy es el primer día sin Maradona, o después de Maradona. Más o menos fue así lo que puso. A mí me hirvió la sangre. Hirvió se dice, ¿no? Hirvió no. Aunque también estaba tan enojado que podría haber hirvido, lo que sea. Estaba re caliente. Y no me podía quedar callado. Le dije: mirá, para mí Maradona no está ni cerca de ser un dios. Fue un muy buen jugador. Y en la cancha es indiscutible. Fuera de la cancha dejó mucho que desear. Para mí hay un solo Dios, que no es Maradona. Para mí hay un solo Dios, que es Jesús. Y te pido que por lo menos no me metas hablando de nuestro verdadero Dios. Con esto te digo que nosotros podemos venerar cualquier otra cosa simplemente cuando nuestra adoración, que es debida a Dios, se la damos a cualquier otra cosa, persona o lo que sea. ¿Sabes qué es lo peor? Lo más triste, que en las redes sociales vi a muchos cristianos poner cosas acerca de Maradona, refiriéndose a él como un ser superior. Y eso me duele más. No me hierve la sangre, pero me duele más, porque lamentablemente después de 2000 años no hemos entendido nada acerca de lo que la palabra de Dios nos dice. Simplemente cuando dejas de honrar a Dios, estás dándole honra al enemigo. Si yo venero a mi esposa, yo escucho gente, y yo lo he dicho hasta que entendí que estaba mal lo que estaba diciendo. Porque la gente dice: pero si nos entendemos. Sí, ¿sabes lo que entiendo? Es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si lo que estás diciendo me está dando indicaciones de que Dios no está gobernando en tu corazón. Porque algunos dicen: sí, porque si mi esposa se muere, me muero yo. Porque mi esposa es el sostén de mi vida, porque es el amor de mi vida, es mi único amor. Y nos metemos frases que son románticas, pero que lamentablemente dan indicaciones que hay personas que tienen lugares en nuestro corazón que no le corresponden. Jesús está pintando una situación aquí en la iglesia de Pérgamo. Él le dice, realmente lo elogia y le dice: a pesar del lugar donde vivís, a pesar de que ahí donde tiene el trono Satanás, a pesar de donde vive Satanás, dice: te has mantenido fiel a mi nombre. Y uno puede decir: pero si eso que dice ahí el versículo 13 es totalmente contradictorio con lo que después Jesús les va a reclamar a la misma iglesia. Porque le dice a ellos: tengo contra ti algunas cosas. Tengo contra ti algunas cosas. Versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó
a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Versículo 15. Dice, toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Pero ¿cómo? ¿En qué quedamos, Señor? Nos elogias porque no hemos mantenido fiel a tu nombre a pesar de la persecución, pero por otro lado nos decís que no hemos sido tan fieles. Lo que está planteando Jesús es el panorama, el lugar en donde estaba parada la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que todavía se mantenía fiel, pero adentro, en su corazón, en su seno, estaba empezando a dejar crecer un mal que sería la destrucción para ella. Estaba dejando crecer un cáncer que se iba a expandir. Y por más fiel que hubiese sido, por más fidelidad que hubiese tenido en el pasado, si este cáncer se sigue expandiendo, este mal se sigue expandiendo, tarde o temprano sería la defunción, la causa de la defunción de la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era una iglesia que se mantenía fiel, pero se estaba empezando a gestar en su interior algo que la llevaría a la destrucción. Jesús les advierte o les dice, ustedes son una iglesia fiel a mi nombre, pero están dejando crecer en ustedes un cáncer que a menos que sea extirpado, traerá destrucción. Ahora, ¿qué significa esto para la iglesia de hoy? ¿Qué significa para la iglesia hoy? La iglesia Leo, ¿qué significa hoy para la iglesia que está sentada hoy aquí? ¿Qué significa hoy para la iglesia en todo el mundo? Yo le preguntaba, Señor, ¿cuál es el espíritu del mensaje que tengo que dar? Y el Señor ponía en mi corazón que lamentablemente en el seno, en el corazón de la iglesia, en ese momento se estaba desarrollando una lucha de poder, una lucha de tronos. Por eso habla del trono. No es que las palabras que Jesús utilizaba eran al azar. Las palabras que utiliza Jesús tienen un propósito definido. Él menciona el trono de Satanás. Él menciona que en esa ciudad vivía Satanás. Se estaba gestando una lucha de poder, una lucha de tronos, un combate entre dos reinos. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. La tolerancia era la reacción equivocada de la iglesia de Pérgamo ante esta realidad en la cual Satanás estaba queriendo tomar lugar. Pero lo que estaba pasando es que en realidad el diablo se estaba metiendo, estaba queriendo tomar el lugar que solamente le correspondía a Dios dentro de la iglesia. Lamentablemente, después de 2000 años, aún la iglesia, aún nosotros, seguimos permitiendo que en nuestro interior, que en nuestro seno, en nuestro corazón, se siga desarrollando esta lucha, esta puja, esta lucha de tronos, de poderes, de quién gobierna. Esta lucha solo existe porque la misma iglesia da lugar a que exista. Porque siendo el pueblo de Dios sigue permitiendo que el diablo tenga autoridad en muchas áreas de la vida. Como en Pérgamo hoy, la iglesia después de 2000 años, seguimos experimentando la expansión de este mal en nuestro interior. Por eso es que vemos muchas iglesias llenas, pero cada vez menos transformación social. Porque que estés sentado no significa, en este lugar no significa que Dios esté gobernando tu vida. Aún te digo, aunque yo tenga este micrófono acá, no significa que Dios esté gobernando mi vida. Por eso tenemos iglesias que predican cualquier barbaridad. Tenemos iglesias llenas,
pero que son solamente números que llenan asientos. ¿Cuál es este mal que crece? Este mal que crece tiene dos nombres: Balaam o Balaam y los Nicolaitas. Sobre los Nicolaitas, esta es la segunda vez que se nombra en toda la Biblia. Se nombra en la carta de los Éfesos y se nombra acá. Y después creo que se nombra en la próxima carta. Pero esta es la segunda vez que se nombra. No hay datos precisos de quién eran los Nicolaitas. Pero la tradición dice que los Nicolaitas venían de un tal Nicolás, que era uno de los diáconos de la era apostólica, que dice que empezó a enseñar, a distorsionar la palabra y los principios, la buena doctrina. Entre las cosas que enseñaba era una mala interpretación acerca de la gracia de Cristo que hacía o que daba pie para que hicieran lo que quisieran. Es decir, podemos hacer lo que se nos plazca, total la gracia de Dios nos cubre totalmente. Y eso desarrollaba y le daba pie a los cristianos que tomaban estas enseñanzas a hacer lo que quisieran. Nosotros en Buenos Aires, en la iglesia donde estamos, hemos recibido hermanos que venían de otra congregación en etapa de noviazgo, en donde se les enseñaba que en la etapa de noviazgo podían tener relaciones sexuales. Eso es una doctrina nicolaíta. El otro nombre es Balaam o Balaam. Es curioso porque Balaam existió 1500 años antes de que se escribiera esta carta. Balaam era un profeta pagano, un vidente. La historia se desarrolla en Números, en el libro de Números. Y dice la palabra de Dios que un tal Balac, un rey moabita, lo manda a llamar para decirle: necesito, Balaam, que maldigas al pueblo de Dios, que maldigas al pueblo de Israel, para que ellos se vean disminuidos y que yo pueda tomar victoria sobre el pueblo de Israel. Dice la historia, el texto allí, que Balaam quiso maldecir al pueblo de Dios, pero Dios no se lo permitió, porque Dios tiene control sobre los suyos, porque Dios tiene dominio y da protección a su pueblo. Pero lejos de quedarse contento con eso, dice la palabra por allí, Números 31:16, dice que Balaam incitó o le dio estrategias a Balac, al rey, para que el pueblo de Dios se desviara del camino. Y lo que hizo fue decirle: Balac, lo que vas a hacer, vas a poner entre el pueblo israelita a las sacerdotisas a las sacerdotisas de Balaam, de Balac, perdón, no me sale el Dios. Baal, ahí está, son todos con Ba. Gracias. Vas a poner entre el pueblo, a las sacerdotisas de este Dios. Y dice que el pueblo se fue atrás de estas mujeres, cometiendo inmoralidades sexuales y yéndose atrás de otros dioses. Balaam significa desviador de pueblos. No es que Balaam estaba presente en la iglesia de Pérgamo. Lo que Jesús está diciendo ahí es que hay un espíritu que se introduce en el pueblo de Dios, que busca desviar al pueblo de Dios, que busca desviar la honra, la adoración que el pueblo de Dios solamente le puede dar a Dios y que es debida a Dios. Lo que la Biblia nos dice es que este espíritu es un espíritu que fomenta la idolatría en el pueblo de Dios.
Y para ir terminando, yo te dije que había 3 cosas que quería que recordaras acerca de la ciudad de Pérgamo. La primera era que tenía la apariencia de una ciudad real, de la realeza. La segunda es que su cultura y conocimiento era tan grande y estaba expresada en esta gran biblioteca de más de 2000 pergaminos. Ahí en Pérgamo fue donde se inventó el pergamino. Y ellos tenían una gran cultura, un gran conocimiento. Y en tercer lugar, era el paganismo y la operación demoníaca que se desarrollaba en ese lugar. Ese lugar al que Jesús dijo es en donde se encuentra el trono de Satanás. Ahora, ¿por qué estas 3 características quise resaltar? En primer lugar, porque mucho de lo que nosotros vemos en el ámbito natural en el que nos movemos son reflejos de la condición espiritual. Y una de las cosas que era característica de esta ciudad, por la apariencia que tenía, era la soberbia y la arrogancia que había en esta ciudad, en los habitantes de esta ciudad. Y dice la palabra de Dios que Él rechaza, que Él resiste al soberbio. Por eso, si en tu vida hay cosas que tienen que ser cambiadas, por eso si en tu vida tal vez hoy te das cuenta que este espíritu de Balaam se ha metido. Y yo quiero decirte que no hace falta ser muy pecador para estar influenciado por esto. Porque yo muchas veces he dejado de orar por terminar de ver una serie en Netflix. Y he desviado el tiempo que le correspondía a Dios, la honra a Dios, a un programa de televisión. Muchos han dejado de dar el diezmo y sus ofrendas porque le dieron prioridad a otras cosas en su economía. Muchos comenzaron a mirar para otro lado, a mirar para afuera, cuando Dios le había dado una compañera para disfrutar del sexo, de la plenitud de la vida. Y comenzaron a coquetear con otras personas. No hace falta ser un gran pecador para que el espíritu de Balaam influya en nuestras vidas. Yo te puedo asegurar que si meditas sobre esto, vas a encontrar un área de tu vida en la cual el diablo está queriendo tomar el trono o ya ha tomado el trono en esa área. Esta ciudad nos habla de soberbia, de arrogancia y del orgullo que operaba en esta ciudad. En segundo lugar, aparte de la soberbia, del orgullo, lo otro que quería llamar tu atención, porque la Biblia dice que el conocimiento envanece. Es decir, que si una persona adquiere conocimiento, la letra dice que mata, pero dice que el conocimiento envanece, es decir, que le brinda a las personas un sentimiento de orgullo o vanidad. Y me podrías decir, sí, bueno, la Biblia dice que el conocimiento envanece, pero también dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo quiero decirte
que cuando Oseas dice en el capítulo 4, versículo 6, que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, no está hablando de un conocimiento intelectual, sino que está hablando de discernimiento, está hablando de un conocimiento íntimo, de un conocimiento que se desprende de la revelación de Dios a su pueblo, de un conocimiento acerca de los planes y los propósitos de Dios, lo que Él ha trazado sobre su pueblo. Eso fue lo que hizo perecer al pueblo de Dios, no el conocimiento intelectual. Porque el conocimiento intelectual dice envanece, es decir, lo único que hace es sumar orgullo y vanidad. Y te lo dice alguien que estudió 6 años en el seminario y que se cansó de ver gente que se jactaba de conocer la Biblia, pero que en realidad su vida era totalmente vacía y muerta. Y por último, porque la presencia de tantos templos paganos le daba autoridad a los principados y a las potestades sobre aquella región. Es decir, que la iglesia de Pérgamo estaba realmente metida en el peor de los lugares que se nos pueda ocurrir. Llena de vanidad, llena de orgullo, lleno de paganismo, lleno de ídolos, de dioses. Y tal vez nosotros hoy, aquí, este domingo, en el 2020, tal vez estemos siendo influenciados por el espíritu de Balaam. Tal vez en nuestra vida hemos levantado ídolos y estamos caminando orgullosos y vanidosos, creyendo que tenemos todas las respuestas a todos los problemas de la vida. Y no hemos soltado de la mano porque hemos creído que nosotros podemos sin Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo pelear para contrarrestar esto? En primer lugar, la espada de 2 filos es la palabra de Dios. Efesios 6, lo voy a leer rápido. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestes. El versículo 17 dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, que la única arma, hago mención solamente de la espada en toda la armadura, porque es la única arma ofensiva que Dios nos ha dado para pelear contra el enemigo. Todo es importante porque uno no puede tener una buena ofensiva sin una buena defensiva. Pero quiero hacer énfasis en la espada, que es el Espíritu, la palabra de Dios. Y quiero hacer énfasis en que dice Espíritu, porque no es el conocimiento intelectual de la palabra, sino que es el discernimiento espiritual de la palabra, la revelación de Dios, de la palabra por medio del Espíritu Santo a tu vida, lo que va a contrarrestar la obra del diablo en tu vida. Solamente es el Espíritu el que puede derrotar al enemigo. Solamente Él es el que nos puede guiar a toda verdad. Y dice que la verdad nos hará libre. Si hay un área de tu vida en la que el diablo ha tomado lugar, ha tomado poderío, ha tomado autoridad, hay un trono ocupado por Satanás en un área de tu vida, el único que puede darte la libertad es Jesucristo, que es la verdad. Porque la verdad es la que nos hace libres. Pero en segundo lugar, dice la palabra de Dios que un día Daniel, el profeta Daniel, dice que recibió una visita de un ángel. Y el ángel, ahí en Daniel capítulo 10, dice, entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Y
menciono este texto porque dice la palabra de Dios que durante 21 días Daniel estuvo ayunando, y en medio de esos 21 días, cuando el ángel después de esto se le presenta a Daniel, le dice: fueron escuchadas tus oraciones, pero durante 21 días fui retenido por el príncipe de Persia. Y no está hablando de un príncipe humano, no está hablando de un rey humano, está hablando de un espíritu que se mueve en una ciudad. Ahora dice la palabra de Dios que Daniel se encontraba en esta condición, había ayunado, y dice que el ángel le dijo: desde el momento en que decidiste humillarte ante Dios, fueron escuchadas tus palabras, y a causa de eso estoy aquí. Es decir, que si nosotros queremos pelear contra nuestro enemigo, contra el diablo, tenemos que humillarnos delante de Dios, tenemos que postrarnos delante de Él y reconocer nuestro error, al mismo tiempo que reconocemos el señorío de Cristo en nuestra vida y en cada área de nuestra vida. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Sométanse a Dios, resistan al diablo, y el diablo huirá de ustedes. Debes reconocer que has desviado tu adoración a otras cosas. Reconocer cuáles son las prioridades, que han tomado el lugar que le correspondía a Cristo. Analizá en qué invertís el tiempo. Analizá de qué se estás hablando todo el tiempo. Hay gente que está todo el tiempo hablando de sus cosas, y uno quiere poder tratar un tema espiritual con esa persona, y es imposible hablar de las cosas de Dios, porque lo único que hace es tirarte información de su vida y nada más. Eso es una vida que está vacía y que solamente la está llenando con cosas materiales. El que tenga oído para oír, que escuche, o que oiga. Si no lo reconoces, no podés destronarlo. Si no reconoces en dónde has cedido el trono, nunca vas a poder destronarlo. Si querés que el diablo deje o pierda poder sobre tu economía, entonces deja de robarle a Dios en los diezmos y en las ofrendas. Humillarte significa tener acciones concretas. Y tendrás que deshacer lo que hiciste mal. Si le has robado a Dios, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros no damos nuestros diezmos y ofrendas, entonces estamos robándole a Dios. ¿Querés que el diablo pierda autoridad sobre tu matrimonio? Entonces deja de coquetear con la mujer ajena. Deja de coquetear con aquel hombre que te está endulzando el oído. Y por último, el ángel le dijo que debido a que él decidió ganar entendimiento, la palabra allí hace referencia a buscar revelación de Dios. Otra vez, no es conocimiento intelectual, es revelación, es discernimiento espiritual. Tenés que comenzar a cambiar el conocimiento intelectual por la revelación de Dios. Quiero invitarte que te pongas de pie. Ahí el texto termina diciendo: al que venciere, le daré del maná escondido. El maná, como sabes, es aquel alimento que descendía del cielo en el desierto. Habla del pan, de una especie de pan, no era pan, era maná. No existe algo similar, pero se lo compara con el pan. Habla de la provisión de Dios, de la provisión que viene del cielo. Pero no solamente provisión material, sino provisión espiritual.
Dice, le daré una piedra blanca, una piedrecita blanca, que tendrá un nombre, que solamente el que la reciba podrá saber ese nombre. Cuando en la antigüedad se le ponía nombre a algo o a alguien, legalmente hablaba de propiedad. Esta es mi propiedad. Por eso cuando Abraham abría pozos, le ponía nombres. Por eso cuando Isaac quiso volver a abrir los pozos de su padre, le puso los mismos nombres que le puso a su padre, a los de su padre. Porque él estaba diciendo, estos pozos me pertenecen, son de mi propiedad por herencia. Porque son los nombres que mi padre Abraham le puso. Dios dice, al que venciere, le daré provisión espiritual, le daré revelación. Y tendrá un sello. Ese será el sello que determine que eres de mi propiedad. Ahora, quiero que cierres tus ojos. Y quiero leerte un texto que está en Job 11, desde el versículo 13, con tus ojos cerrados. Dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acordarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. El Señor en esta mañana te dice, yo quiero ser el único que ocupe el trono en tu vida. Yo quiero ser el que tome el control en tu vida. Yo quiero ser el Señor de tu vida. Pero el Señor te dice, hoy hay una nueva oportunidad. Porque si dispones tu corazón, te extiendes a Él, si dejas de lado, si echares de ti cualquier iniquidad, cualquier pecado, aún si has sido idólatra en algún aspecto de tu vida, si has desviado tu atención, tu adoración a otras cosas, entonces el Señor dice, levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte, porque el perdón de Dios viene sobre tu vida. Porque Dios hoy abre una nueva oportunidad, porque Dios le estaba dando a Pérgamo una oportunidad de extirpar ese mal que estaba creciendo en su interior. Aún no estaba todo dicho. Aún hoy no está todo dicho. Dios te dice, yo hoy te doy una nueva oportunidad. Hoy te doy una nueva oportunidad y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será clara, más clara que el mediodía. Y aunque haya oscuridad, aunque te toque caminar en medio de la ciudad de donde vive Satanás y tiene su trono, en ti será como la mañana, en ti será como el mediodía. Tendrás confianza porque hay esperanza para aquellos que se vuelven a mí, para aquellos que se vuelven fieles a mí. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Aún muchos suplicarán tu favor. Ahí donde estás, decirle, Señor, toma el control de toda mi vida. Ya no quiero
dudar entre dos señores. Ya no quiero cavilar entre dos señores. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Quiero que tú tomes el trono de mi vida, en cada área de mi vida. Señor, toma el trono en esta área que he flaqueado. Señor, te pido perdón. Reconozco, Señor, que he desviado mi atención, mi adoración, mi honra a otras cosas. Señor, pero hoy me vuelvo a ti y te reconozco como el único Señor, el único Salvador, aquel que tiene dominio, aquel a quien pertenezco porque me ha comprado a precio de sangre. Señor, a ti entrego mi vida. Decile al Señor, si hay alguna área en tu vida en la que has sido influenciado por el espíritu de Balaam, ahora, Padre, en el nombre de Jesús, atamos este espíritu y lo echamos fuera de tu iglesia. En el nombre de Jesús, diablo, no tenés ni arte ni parte, porque somos propiedad de Jesucristo, porque nos ha comprado con su sangre. Y hoy se abre una nueva oportunidad a tu favor. Dios es Dios que se deleita en misericordia. Él no contenderá para siempre con nosotros, sino que sanará, restaurará, perdonará y derramará su gracia y misericordia para dar nuevas oportunidades a aquellos que nos volvemos a Él. Gracias, Señor. En tu nombre, amén.